poquito el concepto de terroir, ¿cierto? Que es un concepto que nació en el mundo del vino y que después se ha llevado a otros productos. Por ejemplo, también hay terroir para la producción de miel y otros productos alimenticios, ¿cierto? Entonces vamos a entender un poquito ese concepto y luego nos vamos a centrar específicamente en el Valle Litata y un poco para entender cuál es la especificidad o qué es lo que tiene el Valle Litata que hace que sus vinos sean tan únicos. Esa es un poco la idea, ¿ya? Y para entender eso, nos tenemos que ir un poco atrás en la historia, ¿cierto? Tenemos que viajar unos 500 años más o menos para ver dónde está el origen del Valle Litata. El Valle Litata, como tal vez ustedes ya saben, ¿cierto? Porque se han hecho otras charlas en este tema, desde el punto de vista vitícola, nace con la llegada de los españoles, específicamente en el segundo viaje, ¿cierto?, de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón pasa por las Islas Canarias, ¿cierto?, que son una isla que pertenecen a España, pero que están más cerca del continente africano, pasan ahí, para tomar agua, ¿cierto?, provisiones, y ahí toman unas plantas de vid, que es la que llevan a América, ¿ya? Y ahí, ¿cómo se llama? Se ha demostrado mediante técnicas, digamos, moleculares, ¿cierto?, genéticas. De hecho, hay un investigador, Patricio Hinrichsen, ¿cierto?, de línea, demuestra que eso fue así, digamos, y se muestra que el listán prieto, que es el cultivar que está en las Islas Canarias, es el que traen a Chile, o América, ¿cierto? Y que acá en Chile lo conocemos como país. Entonces, claro, llega primero, las vides llegan al Caribe, a las islas del Caribe, de ahí se van a México, de México es llevada las vides, es llevada a Estados Unidos, a través de un padre que se llama Junípero Serra, que es bastante conocido, de hecho él pasa a ser después, ¿cómo se llama?, santificado, ¿cierto? Y este Junípero Serra lleva las vides a California, ¿ya? Y ahí nace también ¿cómo se llama?, el valle vitivinícola de Napa, ¿cierto? Y otros valles que son muy importantes, que los que están en California. Pero bueno, esa es otra historia. Pero de ahí de México, las vides son llevadas al Perú. Después del Perú es llevada a Chile, que llegan específicamente a Concepción, ¿ya? Y de ahí, desde Chile, las vides son llevadas a Argentina, ¿ya? Y ahí un poquito explicar de dónde nace este tema de cuando hablamos de viejo mundo y nuevo mundo. No sé si han escuchado, digamos, pero muchas veces se habla de que España, Italia, Francia son los países del viejo mundo respecto al tema del vino. Y Chile, Argentina, Australia, Estados Unidos son del nuevo mundo. Y eso es, ¿por qué? Porque, bueno, estos países europeos llevan miles de años haciendo vino. O sea, piensen que europeo y hacia el Asia también. Recuerden que el vino se produce desde el tiempo de los faraones. Los romanos también, los griegos producían ya vino. Entonces ellos llevan miles de años. De ahí que a esos países se les llama países del viejo mundo. Y nosotros, que somos más jóvenes, entre comillas, porque ya llevamos mal que mal 500 años, ¿cierto?, produciendo vino, se llaman países del nuevo mundo, ¿ya? Entonces, eso es importante porque es entender que cuando llegan los españoles se empieza a producir vino en la zona cercana a Concepción, y durante los siglos XVIII, ¿cierto?, y parte del siglo XX, esa zona es muy importante, produce mucho vino y se llega incluso a exportar, y se llega a ser famoso, ¿ya? Era una zona que se producía un vino de muy buena calidad. Después hay un cambio importante en lo que es el tema vitícola en Chile, porque hay una inmigración importante europea, pues llegada, ¿cierto?, los españoles, que en los 1800, y ahí empiezan a llegar alemanes, italianos, suizos, ¿ya?, y franceses, y ahí es donde ellos traen las cepas francesas, ¿ya? O sea, la primera que llega es de origen español, y en ese 1800 empiezan a llegar esas variedades francesas. Hay otro momento importante para la viticultura chilena, que es el terremoto del 39, que devasta, ¿cierto?, la ciudad de Chillán, y luego, después de ese terremoto, se introducen otras vides, como el Cinsault, por ejemplo, el Malbec, que al parecer se introducen post-terremoto con el fin de mejorar, digamos, la producción vitícola y levantar un poco lo que era la economía, ¿ya? Entonces, hay un periodo que el Valle Litata, después de ser muy famoso, de llegar a exportar en el tiempo de la colonia,
pasa un periodo muy malo en que la verdad es que finalmente todos esos vinos, no sé, los que han tomado vino en caja, ¿cierto? Yo he tomado mucho vino en caja, me acuerdo cuando joven, ¿cierto? Uno tomaba vino en caja, y todo ese vino en caja, en tetra, ¿cierto? Estaba hecho con cultivares de acá de la zona. O sea, de pasar de ser una zona muy famosa, pasó a producirse vino muy corriente y de mala calidad, digamos, o muy sencillo, digamos, porque no todo es mala calidad, pero muy sencillo, digamos, ¿ya? Y obviamente ya solo para mercado interno, no para exportar. Esto es interesante porque en otros países, como el caso de Sudáfrica, que Sudáfrica llegaron, recuerden, llegan los holandeses, llega una empresa que se llama la Dutch East Indian Company, era una empresa privada, y estos tipos llegan con un tipo que se llama Jan van Riebeeck, que es un tipo, bueno, que hay gente que lo odia en Sudáfrica porque era un tirano y otros, claro, lo tienen como héroe, pero este tipo llega ahí y él es el que introduce las vides en el continente africano y lo introduce en una zona que se llama el Western Cape. Y ahí esa zona se hizo famosa y sigue siendo famosa, a diferencia de lo que pasó acá en el Valle Litata, que usted le mencionaba que tuvo su periodo de esplendor y luego cae sumido, ¿cierto?, en un momento de oscuridad y ahora ha vuelto a renacer, ¿ya? Y Chile, si vemos el boom de las exportaciones chilenas que fue en el año 90, no se produce acá en el Valle del Itata, o cercano a lo que es Concepción, que sería también el Valle del Biobío, sino que se produce en la zona central, donde estaban los cultivares franceses, ¿ya? Algo que llama un poquito la atención. Bueno, ahora un poquito como para ordenar un poco, esto es solamente un contexto histórico para que entendamos un poco el origen, ¿cierto?, del Valle del Itata. Nosotros nos vamos a centrar entonces ahora en este concepto de terroir y un poco en las características que determinan, ¿cierto?, el Valle del Itata. Bueno, para entender lo que es terroir, ¿cierto? El terroir tiene varios conceptos, ¿ya? Por un lado, tiene un concepto que es más físico, digamos, que determina todo lo que son las condiciones de suelo, de geología y climáticas, que es donde crece la planta, ¿ya? Y debido a esas condiciones climáticas, de suelo, de geología, las vallas van a tener una determinada composición de elementos y eso va a determinar un determinado tipo de vino, ¿ya? O sea, hay un asunto que me caracteriza. Y eso, por ejemplo, decirle que, por ejemplo, zonas que son frías, son muy buenas, tienen un potencial muy grande para producir vinos blancos, por ejemplo, que son de muy buena calidad, no así para los vinos tintos como el Cabernet Sauvignon, que se da mucho mejor en zonas cálidas. Entonces, por un lado, el terroir tiene que ver con esto, con esas características climáticas de suelo y geología. Pero por otro lado, el terroir, desde vista de concepto, tiene que ver con un territorio, y eso tiene que ver también con una historia y con un paisaje incluso, ¿ya? Un paisaje, por ejemplo, el paisaje de la Toscana, ¿cierto?, que me ve son lomajes, ¿ya? Es un paisaje particular, ¿ya? Y por supuesto, un poco con el concepto de las apelaciones de origen, ¿cierto?, que es el concepto francés, en que ellos también, esa denominación de origen es que se produce un producto que ya tiene fama, se protege al consumidor, por un lado, en el sentido de que no lo engañen, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del champán, ¿cierto?, que ahora no se puede llamar champaña porque champaña es una zona francesa que se produce un espumante de excelente calidad, y en Chile nosotros le llamábamos champaña, y ahí nos estamos aprovechando de la fama de champán, ¿ya?, para poder vender nuestros vinos. Entonces esas denominaciones de origen nacen para proteger al consumidor y también para proteger a los ¿cómo se llama?, a los productores, ¿ya?, para que no se aprovechen de su fama, ¿ya? Entonces también el terroir tiene que ver un poco con ese sentido de territorio. Ahora, también tiene que ver un poco con un eslogan, ¿ya?, en el sentido de una imagen país o un sentido de vida. Por ejemplo, un poco el eslogan que tiene, no sé, Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda es un país que nos da la impresión, ¿cierto?, de deporte aventura, de que uno sale a hacer trekking, andar, no sé, subir, escalar en roca, ¿ya? Ese es como una imagen, ¿ya?, que se te viene a la mente cuando te dicen un nombre, ¿ya? Y eso es lo que uno busca, digamos, con este tema de terroir, ¿ya? Y por supuesto tiene que ver también con un sentido de identidad, de autenticidad y de tradición, ¿ya? Ahora, si se fijan, todos estos conceptos al final, lo que une el concepto de terroir es un asunto de origen, ¿ya?, de especificidad y de personalidad, algo que lo hace único, ¿ya?
Y eso es algo que en el caso del vino es tremendamente importante, porque es totalmente distinto al concepto, por ejemplo, de la Coca-Cola, que la Coca-Cola lo que busca es que ese producto, si yo compro una Coca-Cola en China, la Coca-Cola que compre en Chillán o que compre en Estados Unidos, es el mismo sabor. Entonces, si me gusta la Coca-Cola, voy a comprar Coca-Cola porque es lo mismo, ¿ya? Pero en el caso del vino no, yo busco que haya un asunto de lugar. Si yo pruebo un Sauvignon Blanc que es de Casablanca, va a ser distinto a un Sauvignon Blanc de una zona francesa, por ejemplo, en el Loire, ¿ya? Y ahí yo lo que busco es que sea distinto. No necesariamente mejor o peor, pero busco distinguirme de algo, aun cuando sea el mismo cultivar, ¿ya? Ese es un poco lo que entendemos por concepto de terroir en el caso del vino. Y ahora sí, si ustedes se fijan, para entender un poquito esto, si ustedes se fijan, todo esto que da la tipicidad de lo que estamos hablando, de lo que hace un vino que sea único, va a estar influenciado por varias cosas. Por un lado, los factores naturales, ¿cierto? El clima, la añada, o sea, puede tener años más cálidos, más fríos, ¿cierto? Este tema de suelo, geología, lo que son los factores genético, ¿cierto? Biológico, que tiene que ver con un determinado, una carga genética, que por ejemplo el Cabernet Sauvignon es un vino que tiene mucho cuerpo, eso es genético, ¿ya? Comparado con, por ejemplo, con el Merlot, que es un cuerpo medio, ¿ya? Genéticamente está determinado de cierta manera, ¿ya? Ahora, todo también influye todo lo que yo haga en el viñedo, ¿ya? Todo como fertilice, si riego, no riego, todo eso me va a influenciar también en las características ¿cómo se llama? De la uva y por tanto después del vino. Y por otro lado, todo lo que yo haga en la bodega también me va a cambiar. Yo puedo, por ejemplo, hacer una mayor extracción para lograr vinos más pesados, ¿cierto? Puedo lograr extraer mejor ciertos aromas para que tenga una intensidad aromática mayor, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que yo puedo trabajar. Ahora, hay unos que tienen mayor influencia que otros. ¿Cuál creen ustedes que es el que tiene mayor influencia en la tipicidad? ¿Qué creen ustedes? No sé si alguien se atreve ahí a decir. ¿Los factores naturales, los biológicos, lo que hago en el viñedo o lo que hago en la bodega? ¿Alguien se atreve? ¿Puede mencionarlo o escribirlo por el chat también? Sí, como quieran. Pueden hablar o, claro, lo van escribiendo como ustedes quieran. Bueno, si no se atreven, la verdad es que el que más mayor influencia tiene es el factor natural. O sea, una vez que yo ya elijo dónde voy a colocar esto, eso me está determinando en gran medida la tipicidad de ese vino, o sea, cuán específico sea, ¿ya? Luego me va a influenciar todo lo que yo haga en el viñedo, ¿ya? Y por último, los factores biológicos y lo que haga yo en la bodega. O sea, eso quiere decir que cuando la uva ya me llega a la bodega, ya no es mucho lo que puedo hacer. El ideal es que yo mantenga esa calidad que tenía o lo puedo echar a perder también, pero no lo voy a mejorar. O sea, ya esas características están determinadas de cierta manera. Entonces, si ahora pensamos desde el punto de vista humano, ¿dónde puedo producir una mayor influencia yo? ¿En los factores naturales, los biológicos, los culturales o en la bodega? ¿Qué creen ustedes? Bueno, si se fijan acá, si yo miro qué es lo que más puedo llegar a influir en este factor, realmente es en lo que haga en la bodega. Porque yo, por ejemplo, puedo decir, voy a fermentar en depósitos de acero inoxidable, o voy a fermentar en madera, o voy a fermentar en cemento epoxicado, puedo elegir las temperaturas de fermentación, puedo elegir las levaduras, que son los microorganismos que transforman el azúcar en alcohol. Yo puedo hacer prácticamente de todo, es como en la cocina, yo lo puedo hacer de distintas maneras. Luego está el elegir el cultivar, ¿cierto? Y todo lo que haga yo en la bodega. Y lo que menos puedo cambiar yo no puedo cambiar el tipo de suelo donde ya está mi viña, yo no puedo cambiar el clima, por ejemplo, ¿ya? Eso va más allá de mis posibilidades, más allá de haberlo seleccionado al inicio. Pero una vez que lo seleccioné, eso ya queda determinado, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, de la importancia de los factores naturales, ¿cierto? Y de lo que haga yo en el viñedo, yo puedo decir que finalmente esa identidad
esa característica tan específica que hace que por ejemplo, que un Cabernet Sauvignon del Maipo sea de determinada forma comparado con un Cabernet Sauvignon de Bordeaux, puede ser la misma genética, pero por estar en lugares distintos va a dar cosas muy distintas. Entonces, si nos fijamos, esa identidad está dada por la suma de las características de mesoclima, ya sea temperatura, humedad, ¿cierto? Precipitaciones, la suma de todas las características del suelo que yo tenga, de mi geología, del relieve, si esto está en una zona baja o está en un lomaje, si tiene una exposición, por ejemplo, norte, que tiene más temperatura, o una exposición sur, que es más fría, todo lo que haga yo en la bodega, en el viñedo, ¿cierto? Las fertilizaciones que haga, si yo ocupo, no sé, si es biodinámico, si es orgánico, si ocupo productos químicos, ¿ya? Y todo lo que haga yo en la bodega, toda esa suma de todas esas cosas es lo que hace, es lo que genera esa identidad, ¿ya? Ahora, pasando un poco a lo que es Chile, ¿cierto? Si nos fijamos en Chile, Chile tiene 6 regiones vitivinícolas, ¿ya? Está la región de Atacama, en el norte, ¿cierto? La región de Coquimbo, donde está, ¿cierto?, el Valle del Elqui, la región de Aconcagua, la región del Valle Central, que vamos a ver que el Valle Central va desde aquí, desde el Valle del Maipo hasta acá, hasta el Valle del Itata, o sea, todo esto del Valle Central, la región sur, que sería Itata y Biobío, ¿cierto? Y la región austral, ¿cierto?, que es la que está en esta zona, ¿ya? Mucho más al sur, ¿ya? Si nos fijamos, toda esta zona, ¿cierto?, suman para hacer vino, uva para vino, más o menos en Chile cerca de 140.000 o 138.000, ha bajado un poquito, ¿cierto?, hectáreas, ¿ya? Pero si nos fijamos y dejando fuera lo que es Atacama y Coquimbo, y yo me fijo solamente desde acá, de lo que es Valparaíso, la región metropolitana, Libertador Bernardo Higgins, Maule, Biobío, eso realmente constituye más o menos casi un 98% de toda la producción de uva para vino en Chile, ¿ya? Y si vemos cuáles son los cultivares más importantes en Chile, ¿cierto? Tenemos que, por lejos, ¿cierto?, el Cabernet Sauvignon, que es un cultivar tinto que probablemente ustedes lo han, tal vez, o varios de ustedes tal vez lo han probado, ¿cierto? Representa un 30% de los cultivares, un Sauvignon Blanc el 10%, el cultivar país, que es este que trajeron los españoles, ¿cierto?, casi un 9%, Merlot 8.6% y el Chardonnay un 8.2%, ¿ya? Y más del 80% de todo el vino que se produce en Chile está con esta denominación de origen. Eso quiere decir que esos vinos tienen derecho a colocar el año en la botella, tienen derecho a decir de dónde vienen, ¿ya? En un sentido de origen, más del 80%, ¿ya? Ahora, entonces, y aquí tenemos un poco lo que... Acá, si nos fijamos, acá tendríamos, ¿cierto?, los valles más importantes vitivinícolas, desde el Valle Lequi hasta el Valle de Mayeco, que es la región de la Araucanía, ¿cierto? Y aquí, si se fijan, este es el Valle Litata, que es el que está cercano a lo que es Chillán, y ya Concepción pasa a ser Valle del Biobío, ¿ya? Entonces, mirando un poco más en detenimiento, ¿cierto?, dentro de lo que es la zona, bueno, que ahora cambió de nombre, ¿cierto?, pero que sería Ñuble, ¿ya? El Valle del Itata corresponde a este sector, ¿ya? Y específicamente, el Valle del Itata está conformado por estas regiones que son Copquecura, Quirihue, Ningüe, San Nicolás, Portezuelo, Chehuaco, Coilemu, Ranqui, Linquillón. Y aparte, la comuna de Florida, que está como en el medio, ¿cierto?, que pertenece, prácticamente está entre Concepción, ¿cierto?, y lo que, digamos, Biobío y lo que es Ñuble, ¿ya? Si se fijan, todas estas comunas son importantes desde el punto de vista vitivinícola. Copquecura es la que menos hectáreas tiene, pero ya se está plantando un poco, digamos, de viñedo ahí. Ahora, si nos ponemos a comparar, y un poquito yendo a la pregunta esa, ¿qué es lo que hace que el Valle del Itata sea tan distinto a los otros valles que hay en Chile, como por ejemplo el Valle del Maipo, ¿cierto?, el Valle de Colchagua? Pasemos un poco a comparar. Ustedes se fijan, acá tenemos las regiones políticas y en paréntesis está la región vitícola, ¿ya? O sea,
la región de Valparaíso, hay una zona vitícola que se llama Aconcagua, ¿ya? La zona metropolitana pertenece a lo que se llama Valle Central, Libertador Bernardo Higgins, que era la sexta región, pertenece también a lo que es Valle Central, Maule pertenece al Valle Central, y el Biobío, ¿cierto?, corresponde a la región vitivinícola sur, compuesta por Valle Litata, Biobío y Malleco. Entonces, si nos fijamos, ¿qué es lo que nos distingue, digamos, de esta otra zona? Si se fijan, a nivel, ¿cómo se llama?, nacional, si se fijan, más del 75% de todo el vino que se produce es tinto, y el otro 25% es blanco, ¿ya? Y si se fijan, gran parte de las zonas producen más cultivares tintos que blancos. Así es Metropolitana, en O'Higgins, ¿cierto?, Maule y Biobío. La única que tiene mayor producción de cultivares blancos, ¿cierto?, es justamente la zona de Valparaíso, ¿cierto?, que es donde está el Valle de Casablanca, ¿cierto?, en que se produce una mayor cantidad de cultivares para hacer vino blanco, ¿ya? Ahora, lo que sí es interesante que ustedes se fijan, estos son los números de propiedades que hay por zona. O sea, hay 269 propiedades en estos casi 10.000 hectáreas, hay 456 acá, en casi 12.000, ¿cierto?, hectáreas, 1.872, y si se fijan, acá lo que llama la atención es que toda esta zona del sur, imagínense, hay casi 4.500 explotaciones en 15.000 hectáreas. O sea, eso quiere decir que ¿cómo se llama?, tenemos explotaciones muy pequeñitas, ¿ya? O sea, acá el promedio de los productores, ellos tienen más o menos 1,5 hectáreas, ¿ya? Y eso hace una gran diferencia, porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la zona metropolitana, Libertador Bernardo Higgins, ahí la extensión de los viñedos son de alrededor de por lo menos de 100 hectáreas. Para que se hagan ustedes una idea, Conchitoro es la segunda empresa más grande en el mundo de vino, la más grande del mundo, o sea, la segunda más grande del mundo. Es tremenda, y ella tiene miles de hectáreas. Entonces, eso hace una gran diferencia. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, acá en el Litata, si usted le pregunta cuál es su extensión de viñedo, ellos no te hablan de extensión, no te dicen yo tengo 1 hectárea, te dicen yo tengo 5.000 plantas, ¿ya? O sea, para que vean que hay una diferencia, que ellos tienen contadas sus plantas, saben perfectamente cuántas son, ¿ya? O sea, hay un asunto más de pertenencia. Y si se fijan en el tipo de cultivar que tenemos, estos son los 5 cultivares más importantes. Si se fijan, esto significa Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, ¿cierto? El SI es Syrah, ¿cierto? El PA es País, MO Moscatel Alejandría, el CI Cinsault. Si ustedes se fijan, y esto hace una gran diferencia, si ustedes se fijan, todas las zonas, sobre todo lo que es Valparaíso, Metropolitana y Libertador Bernardo Higgins, en ellas predomina siempre los cultivares que son de origen francés. O sea, todo lo que llegó después de 1850, ¿ya? Ahí predomina todo lo que es francés. Recién en el Maule, que es la zona, dentro del Maule, lo que sería la zona que es un poco al sur, que es Cauquenes, recién ahí empieza a haber país, ¿ya? Que es lo que trajeron los españoles. Y si ustedes se fijan, a diferencia de eso, en el Litata, lo que predomina justamente son los cultivares que trajeron los españoles o inmediatamente después, que es País, Moscatel de Alejandría y Cinsault, ¿ya? Entonces, si vemos eso, por ejemplo, el País, en esta zona, en el Valle Litata, representa prácticamente un 60% de lo que hay en todo el país, ¿ya? El Moscatel de Alejandría, casi todo se encuentra en ¿cómo se llama?, en el Litata, ¿ya? Y casi un 90% de todo el Cinsault en Chile se encuentra, ¿cómo se llama?, en el Litata. ¿Ustedes han probado alguna vez Moscatel de Alejandría o algún vino o algún producto de Moscatel de Alejandría? Sí, yo sí. Sí, y cierto que es bastante especial. ¿Lo ha probado como vino o en otro producto? Lo he probado como vino y como añejado, y me encanta. Exacto. El Moscatel de Alejandría, para que ustedes sepan, el Moscatel de Alejandría es muy interesante porque es una variedad que es multipropósito. Se puede consumir como uva de mesa, que es muy rica.
Se puede consumir como vino blanco seco, como vino blanco dulce, y lo otro, y por eso yo creo que todos lo han probado, pero tal vez no lo saben, se pueden hacer destilados. El pisco está hecho de moscatel de Alejandría, en parte, no todo, ¿ya? Así que, para que ustedes vean, el 90% del moscatel de Alejandría está en el Valle Litata y el resto se encuentra en la zona norte para la producción de pisco, ¿ya? Entonces, para que vean que eso hace una cosa distinta. Ahora, si me fijo a las características del viñedo, ustedes van a ver que gran parte de todo lo que hay en Chile está bajo riego. Aquí, si ustedes se fijan, Valparaíso, prácticamente todo está bajo riego. Secano es lo que llamamos a viñedos que están sin riego, o sea, sobreviven solamente gracias a las precipitaciones, nada más. Y Vega son zonas bajas, donde también sobreviven las precipitaciones, pero normalmente tiene acceso a agua porque hay napas subterráneas ahí, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, Valparaíso, casi todo bajo riego, Metropolitana, casi todo para riego, Libertador Bernardo O'Higgins, también una buena parte, ya, digamos en porcentaje por lo menos, y recién en el Maule empieza a haber un poquito más de zona de secano. Pero acá en el Litata, casi todo está en zona de secano. Y eso cambia muchísimo, ¿cómo se llama? El tipo de producción. Para que ustedes se hagan una idea, en Francia, en España, estaba prohibido regar, porque generalmente se producía una mejor calidad con vino, con viñedo en zonas de secano, ¿ya? Ahora, eso depende un poquito de los manejos y todo, pero en general, en la zona de secano, la calidad puede ser mejor. ¿Y eso es por qué? Porque la la calidad de la uva se da muy bien cuando la planta está relativamente estresada. ¿Y por qué pasa eso? Porque al estresarse la planta, activa el metabolismo secundario para protegerse, ¿ya? Y el metabolismo secundario tiene que ver con toda esta producción de polifenoles que dan el color, el cuerpo del vino y los compuestos aromáticos, ¿ya? Entonces esa otra cosa que nos distingue bastante. Tenemos dentro de lo que son las cepas patrimoniales que hablábamos acá, tenemos la moscatel de Alejandría, que ya lo comentamos, que gran parte, ¿cierto?, se encuentra acá. Decíamos que es multipropósito. Tenemos la Torontel, que también es un poco parecida a la moscatel de Alejandría, que se hace en vino blanco seco, o lo puede hacer dulce, y que es muy aromática, es muy floral. Yo no sé si esa alguien la ha probado, ¿ya? Tenemos la Corinto, o Chacelá. No sé si esa también alguien la ha probado o la ha escuchado. Es típico, en el campo se come también como uva de mesa, y da un vino que es relativamente neutro, ¿ya? Y está el Sensó, que le llaman, o Cargadora, que da un vino tinto con mucho aroma a fruta, de un cuerpo medio ligero, pero muy agradable en boca, ¿cierto? Y el Cultivar País, que no sé si han escuchado, pero se hizo famosa porque se empezaron a hacer unos espumantes de muy buena calidad. No sé si han escuchado el Estelado, que es de la viña Miguel Torres, que se hace un espumante que también es muy rico, pero también se hacen vinos tintos excelentes, ¿ya? Ahora, y se llaman patrimoniales todas estas cepas por la historia que tienen relacionada con la llegada de los conquistadores, ¿ya? Entonces, de ahí que nosotros contamos con cepas patrimoniales que no tienen, por ejemplo, todo lo que son la otra zona, ¿cierto?, del Maipo, de Colchagua, ¿ya? Que tienen más esa otra cepa francesa que decíamos, ¿ya? Ahora, esto es una foto, no sé si los que conocen un poquito de Litata o no han ido, esto es una foto típica del Valle Litata. Ondulaciones, ¿cierto? Lomaje suave, en algunos casos lomaje un poquito más fuerte, ¿cierto? Y si se fijan, las plantas se encuentran, no hay nada de riego, ¿ya? Está todo en secano, ¿ya? Y por otro lado, las plantas no hay espaldera, o sea, no hay ningún, porque no sé si han visto cuando uno viaja a Santiago, ¿cierto? Y pasa por San Pedro y ve lo que llaman una espaldera, que son como unas paredes de hoja. No sé si se han fijado. Eso se le llama espaldera, ¿ya? Y ahí entonces la planta está, recuerden que la vid es una liana, ¿ya? Entonces la vid es rastrera, y lo que pasa, claro, que crecía de manera salvaje, normalmente es rastrera, y cuando llega un árbol, se aferra al árbol y empieza a subir, ¿cierto?, en busca de luz, ¿ya? En el caso de esa espaldera, lo que se hace es que se colocan polines, ¿ya?, que son estos palos de madera, y se le coloca un alambre, y lo que trato de formar es una pared de hojas, ¿ya? En este caso, acá en la zona,
las tenemos libres, y eso se le llama un sistema de conducción libre en cabeza, o gobelet, o arbolito le llaman, ¿ya? Y eso también cambia mucho el microclima del racimo, y eso cambia también las características del vino, ¿ya? Y esto es lo que nosotros en gran parte tenemos en esta zona, ¿ya? Desde el punto de vista de paisaje también es muy distinto a lo que uno ve en la zona central. Por ejemplo, este es un país, y esto está formado en gobelet, ¿ya? ¿Viste? Se forma como un arbolito, ¿ya? Un país bien antiguo, este tiene por lo menos unos 70 años, ¿ya? Ahora, ¿qué otra característica tenemos en el Valle Litata? Bueno, aquí estos puntos morados, ¿cierto? Muestran los productores. Decíamos que tenemos alrededor de 4.500 pequeños productores de vino, ¿cierto? Y en verde tenemos lo que es la producción forestal. Entonces, claro, todo lo que es nuestra producción vitivinícola, ¿cierto? Son pequeños productores y conviven entre medio de bosques forestales. Bosques son plantaciones, digamos, no son bosques naturales, ¿ya? Ya casi no quedan ahí, ¿ya? Y por otro lado, otra característica desde el punto de vista demográfico de nuestra población es que es una población que está relativamente envejecida, digamos, que lamentablemente muchos jóvenes se van de esa zona, digamos, de todo lo que es Coelemu, de Quillón, se van en busca de oportunidades a otras ciudades, y va quedando la gente de más edad. Y si ustedes se fijan, gran parte de la población está prácticamente por sobre los 60 años, ¿ya? Y todo lo otro, la gente más joven, si se fijan, migra hacia las ciudades más grandes, ¿ya? Eso también nos trae algunos problemas desde el punto de vista del trabajo, ¿cierto? Y de cómo se pueda desarrollar el manejo del viñedo. Ahora, pasando un poquito, ya vimos un poco lo que era esa parte, ahora vamos a ver un poquito lo que son las características de suelo, de geología y de clima que nos distinguen de otras zonas. Bueno, esta es una calicata, ¿cierto? Es un corte en que uno puede ver el perfil del suelo, ¿ya? Nuestro suelo, en general, es de todo lo que es de cordillera de la costa, digamos, lo que sería el Valle Litata, es origen granítico, ¿ya? Es de un granito, y ese granito se va meteorizando, o sea, para explicar un poco lo que es la formación del suelo, ¿cierto? Yo tengo una roca madre que tiene una cierta característica, en este caso un granito, y a través de los miles de años, o millones de años, y con todo el efecto de la lluvia, de las temperaturas, esa roca madre se va transformando en suelo, ¿ya? Entonces, en esa zona, nuestro material parental, la roca madre, era granito, ¿ya? Y normalmente presentan texturas que son arcillosas, que cuesta que infiltre el agua, y por eso cuando cae el agua, no infiltra hacia abajo, sino que escurre, y eso me genera problemas de erosión, ¿cierto? Y se forman cárcavas, ¿ya? Y además que unido a que tenemos, ¿cierto? Varios lomajes, ¿ya? Ahora, si bien nosotros podemos tener el granito, ¿ya? Dependiendo de cómo, las condiciones en que se haya formado ese suelo, ustedes se fijan, las dos son de origen granítico, esto está separado por una cierta cantidad de kilómetros, pero el suelo que tengo acá en la Leonera no tiene nada que ver con el suelo de La Palma, aun cuando partieron de la misma roca madre, ¿ya? Hace millones de años atrás, ¿ya? Y entonces, claro, en general, bueno, aquí sale un poquito más lo que es la descripción, ¿cierto? Pero nosotros encontramos, por ejemplo, mucha arcilla y mucho cuarzo. Y el cuarzo es porque, claro, es un material que es más duro, más difícil de que se degrade, y entonces tengo estas floraciones de cuarzo en muchas de estas zonas, ¿ya? Ahora, si se fijan, esas características que tengo de ese que le llaman maicillo, que sería, ahí se ven los pedacitos de cuarzo y todo, son similares a lo que tiene, por ejemplo, el Valle Casablanca y lo que tiene el Valle de Apalta. Yo no sé si conocen, han probado vinos del Valle de la Palta, no sé si la Viña Monte, Casa del Apostol. Bueno, son vinos muy famosos, ¿eh? Por ejemplo, los de Monte Alfa M cuestan sobre 150.000 pesos, 200.000 la botella, ¿eh? Y vienen de este tipo de suelo, que es muy parecido al que tenemos en el Valle Litata. O sea, nosotros tenemos un suelo, bueno, incluso que es mejor el que tenemos nosotros, digamos, bueno, un poco subjetivo que lo diga yo, digamos, pero son características muy similares para ese tipo de suelo, ¿ya? Con un clima, eso sí, un poco más fresco, ¿ya? Ahora, otra característica que tenemos nosotros en nuestra zona es que se produce lo que se llaman las catenas, que ustedes ven este lomaje, y aquí si se fijan,
el color del suelo de esta zona alta es distinto al color del suelo que está acá abajo, que es más clarito, ¿cierto? Y este es más oscuro. Y eso es porque a medida que va bajando acá, se van formando distintos perfiles de suelo, ¿ya? Distintas características. Y además yo tengo pendientes y exposiciones distintas. O sea, puedo tener exposiciones más cálidas, más frías, y más encima con distintos tipos de suelo. Eso hace que, por ejemplo, la planta que está acá me va a dar un determinado tipo de vino y que va a ser distinto al vino que voy a tener acá, ¿ya? Y si se fijan, y si yo hago eso, lo hago por separado, yo puedo sacar vinos distintos, ¿ya? O sea, tengo una paleta muy grande para poder trabajar y hacer vino, aunque sea del mismo cultivar, pero con características distintas, ¿ya? Y por supuesto está esto que yo les decía, que aparte nosotros, todo esto, entre más verde y azul, son pendientes más pronunciadas. Y si se fijan, toda esta zona, por ejemplo, de Coelemu, son puros, ¿cómo se llama? Lomaje, algunos más suaves y otros más acentuados. Y eso también es muy distinto, no sé si ustedes han ido a los viñedos de la zona central, que casi siempre es plana. Y los viñedos están en zonas planas. Unos pocos están en ladera, pero gran parte de los viñedos están en las zonas planas. Acá no. Acá muchos de nuestros viñedos, una parte importante, se encuentra en zonas con lomaje, ¿ya? Y eso me cambia todo, digamos, desde el punto de vista de la disponibilidad de agua a la planta y del estrés que tenga esa planta, ¿ya? Esto, si se fijan, es una foto del Valle Litata. Y todos estos son viñedos, ¿ya? Hay plantaciones forestales y todo esto es viñedo. Fíjense la belleza de esto, digamos, y cómo están estos lomajes. Ahora, obviamente, imagínense que cosechar todo esto se tiene que hacer a mano y es mucho más difícil que en estas otras zonas planas donde normalmente se hace de manera mecánica, ¿cierto? Pasa una máquina y cosecha todo fácilmente, ¿ya? Acá es otro mundo. En otros países, a este tipo de viticultura le llaman la viticultura heroica, ¿ya? O viticultura de montaña, ¿ya? Porque es una viticultura totalmente distinta y es mucho más difícil de realizar. De hecho, a mí me tocó ir a Italia y mostrar, digamos, lo que tenemos nosotros acá. Ellos también lo tienen por ejemplo, en esa parte en Cinque Terre, tienen esos viñedos de viticultura heroica, o por ejemplo los viñedos que tienen en Alemania, ¿cierto? En la zona del Rin, que son unas pendientes así, y tienen que cosechar todo a mano, amarrado. Los tipos tienen que ir amarrados para poder cosechar. Bueno, y después desde el punto de vista de climático, ¿cierto? Tenemos al menos 4 tipos de zonas distintas, ¿cierto? Tenemos una zona que tiene una influencia costera, que hay una menor influencia, o sea, una menor amplitud entre el día y la noche, ¿cierto? Es zona más fresca, ¿ya? Después una zona más al interior que hay mayor acumulación térmica, es más cálida, hay mucha diferencia entre el día y la noche. El día puede hacer mucho calor, puedo tener 35 grados Celsius y en la noche puedo tener 15 grados Celsius. O sea, tengo una amplitud térmica de 20 grados, ¿ya? Y eso es muy bueno desde el punto de vista de calidad. Una depresión intermedia, ¿cierto? Que una amplitud térmica menor, y lo que tengo hacia la cordillera, donde es un poco más fresco, ¿cierto? Y ya pueden haber heladas, ¿ya? Todo esto me permite producir, por ejemplo, buenos vinos blancos en esta zona, que se adapta muy bien, tinto en esta otra zona, tinto que necesitan un poquito menos de temperatura, y aquí volver a tener vino blanco o tinto que se adaptan a zonas más frescas, ¿ya? Ahora, si nos comparamos, como para saber cómo nos comparamos con otros países, hay unos índices que creó un investigador italiano, ¿cierto? Brasileño, perdón, que creó un índice de sequía, índice de acumulación térmica y índice de frescor de noche, ¿ya? El heliotérmico tiene que ver con la acumulación de grados día, o sea, entre más acumulación, una zona más cálida acumula más calor y me permite madurar bien variedades que requieren mucho calor, ¿ya? Mientras que al revés, digamos, una que acumula menos va a ser una que necesite menos temperatura. Y el índice de frescor de noche, entre más fresca la noche, mejor desde el punto de vista de calidad. Entonces, si me fijo, estos son los rangos que puedo tener, desde noche muy fresca a noches cálidas, y de la acumulación térmica desde zonas que son muy frías, que acumulan poca temperatura, a unas que son muy cálidas, ¿ya? Y
si me fijo, las condiciones que tengo yo acá en ¿cómo se llama? En Pinihue, que es alguna zona del Valle Litata, que es un poco más fresca, yo lo podría clasificar como una zona templada con noches muy frías, ¿ya? O sea, noches que tienen menos de 10 grados Celsius en el momento de marzo, ¿cierto? Y una acumulación térmica que está alrededor de los 2000 grados día, ¿ya? O sea que no es relativamente fresco, ¿ya? Y alguna zona de Ningüe, ¿cierto? Que es un poquito más cálida, ¿ya? Ahora, ese tipo de índices me permiten compararme con respecto a otros lugares. Por ejemplo, el Jerez, que en el sur de España, es una zona que es clima cálido, o sea, acumula mucha temperatura y las noches son templadas, o sea, en el día hace mucho calor y en la noche sigue haciendo calor. Esta zona no es buena para producir ni vino blanco ni vino tinto, sino que hace unos vinos especiales, que es el vino de Jerez, que no sé si alguien lo ha probado, antes se tomaba mucho, ¿ya? A diferencia de la zona de La Rioja, ¿cierto? En España, que es una zona que es templado cálido, ya puedo tener buenos tintos, ¿ya? Y tiene noches frescas, ¿ya? Lo que tengo yo en el Maule, por ejemplo, es un clima templado, o sea, más fresco, ¿cierto? Que La Rioja, y noches muy frescas, ¿ya? Entonces, si nos fijamos a nivel de Chile, ¿cierto? Nosotros tenemos noches que son más frías que lo que es, por ejemplo, la zona de Bordeaux, que es muy famosa en Francia, ¿cierto? Algunas zonas de Estados Unidos, algunas zonas también en Nueva Zelanda. Por ejemplo, nosotros tenemos noches que son muy frías, ellos tienen solo noches frías, ¿ya? Y Sudáfrica también, que esa zona es más cálida, ¿ya? Y realmente nuestras noches, que es la que tendríamos en el Valle Litata, son parecidas en realidad a lo que tenemos en Alemania, en algunas zonas de Alemania, y en zonas frías de Francia, por ejemplo, como la Borgoña o el Champán, que es una zona bastante fría, ¿ya? Entonces, eso hace ¿qué es lo que ocurre con nuestros vinos? Uno, como son zonas más frías, se pueden dar bien los vinos blancos, ¿ya? Que tienen una mayor intensidad aromática, se mantiene muy bien lo que es el aroma, se puede mantener mucho lo que es la acidez, que es muy importante para los vinos blancos, porque eso le da frescor al vino, ¿ya? Y en algunas zonas puedo madurar muy bien algunos tintos, ¿ya? Como por ejemplo el Sensó y el País, pero ocurre que, por ejemplo, el Carmener no alcanza a madurar bien en nuestra zona, porque yo requiero zona muy cálida, entonces el Carmener por eso se da muy bien en Colchagua, por ejemplo, ¿ya? O en el Maipo bajo, digamos, que es muy cálido, ¿ya? Ahí alcanza a madurar bien, pero si yo coloco Carmener en el Valle Litata, me va a quedar un vino que no va a madurar bien y va a ser un vino herbáceo, no muy agradable, no con mucha fruta en la nariz, ¿ya? Entonces, y además pasa esto que yo les decía, que nosotros tenemos cultivares que son únicos a esta zona comparado con esta otra zona chilena. Por eso es que nuestros vinos son muy distintos, digamos, y son vinos en general más frescos, ¿cierto? Más ligeros, y en otro estilo muy distinto, ¿cierto? A lo que son los demás, ¿ya? Y bueno, finalmente solamente para decirles que va a salir ahora pronto, vamos a sacar un libro que sale ahora, yo creo que sale, no sé, en unas semanas más, que fue financiado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, que nosotros estuvimos haciendo un destilado de varias cosas, de Moscatel de Alejandría, de Torontel, de Corinto. Y lo que nos salió muy interesante fue el Corinto. Y eso entonces lo plasmamos ahí en ese libro, contando un poquito de lo que fue la experiencia. Y por otro lado, va a salir un libro que fue financiado en parte por lo que es Corfo, ¿cierto? Que se llama La Enología Ancestral del Valle Litata, y está escrito por un filósofo, ¿cierto? Y escritor, que es Siley Mora, que si le interesa esa parte, él creó lo que se llama la ontoescritura, que es un tema súper interesante, yo no lo sabía hasta que empecé a trabajar con él. Y él... a través de la ontoescritura, lo que él logra es darse cuenta de que tu vida es una vida única, que es increíble. Él resalta lo que es tu vida. Uno a veces dice, mi vida es común y corriente. Y es lo que logra captar esas cosas y ¿cómo se llama? Y mostrar que tu vida puede ser realmente fuera de serie, ¿ya? Esa es la ontoescritura.
Y él entonces, él empezó a trabajar y empezó a rescatar historias del Valle Ilitata. Entonces, yo lo acompaño en una parte ahí, escribo un capítulo, pero la idea es que él escribe respecto a historias del Valle Ilitata y Fernando Arriagada, que es un historiador y que también recaba todo lo que es la historia del Itata. Eso también va a salir, yo creo, no sé, como en 1 o 2 meses más va a salir ese libro. Así que si les interesa, lo invito ahí a leer.